Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 20 de abril. Mi nombre es Juan Manuel Pena. Tenemos colaborando hoy en el programa a Alberto Iturralde. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Y por Skype tenemos a nuestro catedrático en Economía, don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días. Y, como no, a nuestro maestro y mentor, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Queridos amigos, hoy, para mí y creo que para el MCRC y para todas las personas decentes de España, hoy es un día de esperanza. La corrupción. En España voy a hacer una pequeña introducción para dar luego paso al cúmulo de hechos que denotan que España está rota. En un célebre discurso de Calvo Sotelo, antes, claro, de la guerra civil y de que fuera fusilado, matado, dijo la célebre frase: prefiero una España roja a una España rota. No sabía bien lo que decía. Peligro de España roja no había ninguno, porque entonces el Partido Comunista era muy minoritario. La izquierda estaba dominada por los grandes sindicatos, el gran sindicato anarquista. En cambio, sí que territorialmente estaba bastante decidida, determinada a romper territorialmente España el secesionismo, la sedición catalana de Companys y los demás. Hoy España está rota, pero no en el sentido que decía Calvo Sotelo, que se refería a la ruptura territorial de España, la división, el troceo de España, no. Ese hoy no es el peligro. España está rota mucho más profundamente. Está corrupta. ¿Y qué significa corrupta? Pues significa etimológicamente rota. Ya sabéis la importancia que yo le doy al pensamiento basado y derivado del lenguaje. Porque el origen del pensamiento está en la precisión del lenguaje, en el significado exacto. Y roto es lo mismo, viene del latín rompere, que significa corrupto, rompedor, rupto, corrupto. Es más, la palabra ruta, que siempre habla de la ruta de España, significa roto, porque ruta es en un tiempo de creación del lenguaje, donde en los sitios boscosos no había manera de pasar por ellos, se rompía un camino que rompía el bosque, y es la ruptura, lo que está el origen de la palabra ruta que tanto se emplea hoy. Bien, he hablado mucho tiempo y muchas veces en mis libros y en la radio de corrupción. Sabéis que a mí me gusta muy poco repetirme, a veces no tengo más remedio, pero muy poco, lo suficiente para seguir el razonamiento con otros argumentos, otra forma de otros enfoques. Hoy no voy a repetir nada de lo que he dicho. Voy a enfocar la corrupción desde otro punto de vista, el más profundo de todos. Porque ¿qué es lo que se corrompe? Eso está clarísimo, en la etimología y en el significado más antiguo de la palabra. Lo que se corrompe son las malas costumbres. Las costumbres, el espíritu, no la materia. La materia es corrompible, el espíritu no, el alma no. Entonces, ¿qué es lo que sucede en España? Que no tiene alma, no tiene espíritu, todo es materia. ¿Materia qué quiere decir? Pues todo es dinero, fama, cargo, utilidad inmediata, ningún ideal, todo vacío de cualquier valor de nobleza. Eso significa la corrupción profunda, la que viene mucho antes de la económica, la corrupción que dominó a toda la oposición española al morir Franco. A eso me estoy refiriendo. El origen de la corrupción, que hoy veis, como la corrupción que hoy veis, es la de los chorizos, es la corrupción más vulgar de todo, la de los rateros, los que se apropian de lo que no es suyo, abusando del puesto que tienen. Es decir, son apropiaciones indebidas. Ni siquiera hay robo, ni hay hurto, hay apropiaciones indebidas. Están en el uso, por el poder, de bienes, de dinero, y se apoderan, se quedan con él, lo reparten. Hoy, por ejemplo, acabo de oír en directo una declaración esta mañana por la radio, que la han retransmitido, de Esperanza Aguirre delante del juez Velasco. Y le estaban preguntando, que en su propio libro que ha escrito hablaba de Majadahonda, del reparto
desde corruptela, y le pregunta el abogado que está en la acusación, le dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué usted no, estos hechos, por qué lo denunciaba? Y dice, porque eso eran chismes, porque eso era la palabra exacta. Rumores. No, chisme, que decían que eran rumores, chismes, sí. Bien, como ese asunto, Roberto sabe algo, yo voy a interrumpir la parte teórica que haré luego, porque la iré haciendo a pedazos, a medida que vais dando datos de la enormidad en que España ha caído, a la vez que cayó, y con eso me remonto a mi enfoque, con Felipe González a partir de los años 92, 90, hasta que dejó, cuando yo actué de ariete, coordinando la EPI para derribar a Felipe González. Y entonces sí que se pensó que era el momento del nacimiento de un nuevo espíritu que sería la República. Pero claro, los mismos periodistas que me apoyaron como El Mundo, pues nada más que echar a Felipe González del poder, apoyaron a Aznar, con lo cual volvió a repetirse la corrupción, que es la que hay hoy. La del PSOE era la tradicional, está muy arraigada, muy fuerte, y ya no es concebible el PSOE sin pensar todo el mundo en la corrupción de centenares de millones o de miles de millones, no una corrupción pequeña, pero es que el PP, después de lo de Bárcenas, después de otros tipos de corrupciones escandalosas, ha llegado a un extremo, después de rato, y lo de hoy, donde el PSOE está al mismo nivel o más en número de personas, pero el mismo nivel de cantidad de la corrupción del PSOE. ¿Eso qué quiere decir? Que España está rota, no territorialmente. Aquí no tienen los catalanes, es imposible que el secesionismo catalán vaya a triunfar. Lo que ha triunfado ya es que España está rota moralmente. Se ha roto. No existe unidad moral ninguna entre los españoles. Y el que vota está tan absolutamente corrompido moralmente como el que está en el poder o en los partidos. Porque un partido estatal aprobado por los españoles es exactamente la corrupción política de España, apoyada, votada, defendida por todos los periódicos y por todo el que vota. No hay remedio, no se puede andar con paños calientes. La corrupción de España es total, España está rota. Y yo le doy la palabra a Roberto para que nos explique su conocimiento directo, que Cifuentes le habló de lo que conocía de Majadahonda y de lo que acabo yo de decir de Esperanza Aguirre. Roberto. Sí, vamos a ver. Antes, aunque luego me voy a referir a esto con mayor intensidad, como tú has dicho muy bien, la corrupción de la que estamos hablando ahora mismo, la corrupción que parece ser la única que interesa a la gente, la corrupción que aparece en los periódicos, es la corrupción de los chorizos. Son unos chorizos, porque por mucho dinero que se lleve esta gente, el capo de Tutti Capi, que es el señor Pujol y que parece intocable porque es separatista, pues habrá llevado unos 3.000 millones. Hay otros que son más listos, que me consta, no lo puedo decir porque lo han hecho bien y se han llevado probablemente cantidades parecidas, pero a estos no les han pillado. Bien, y sin embargo, la verdadera corrupción, la corrupción generalizada, es la que puso en marcha el nefasto régimen del 78, y a eso me referiré después. Pero bien, ya que estamos hablando ahora de una cosa muy concreta, de un hecho muy concreto que se ha producido hace pocos minutos, yo tengo que decir, y no tengo por qué callarlo, porque bueno, esto yo tuve ocasión de tratar a la presidenta de la Cristina Cifuentes, cuando hacíamos un programa con Carlos Cuesta que se titulaba La Vuelta al Mundo, y esto estaba ya cerca de Alcalá de Henares, en los estudios. Y como Cristina Cifuentes vive cerca de mi casa, ella vive en la Glorieta de Bilbao, tengo que decir que así como otros cargos iban con coche, con chofer y asesores al programa, ella no venía con coche, y en vez de coger un taxi que le ofrecía el programa que hacía la Televisión del Mundo, lo que yo hacía era traerla. Cristina es una persona muy
muy simpática, muy agradable y y le gustaba contar las cosas. Y en una ocasión tuve un enfrentamiento con, vamos a ver, se me ha ido el nombre a la cabeza. No importa, sigue. Que está en la cárcel ahora, que era uno de los altos cargos del PP. Granados. Granados, sí. Había tenido un enfrentamiento con él y me dice Cristina, y dice, Roberto, ten cuidado con Granados, que este es un tío muy, muy peligroso, me dijo textualmente. Y bueno, mira, a mí me importa 3 pepinos Granados, y dice, no, ten cuidado, que estos no se andan con bromas, insinuándome algunas cosas como que... Sí, que era peligroso de verdad. Que era peligroso de verdad. Peligroso de verdad, sí, eso. Peligroso de verdad, no políticamente. Eso es. Entendemos. Si que ten cuidado, no te metas con él. Y digo, ¿por qué me dices esto? Dice, mira, este tío es un corrupto. Te estoy hablando 2 años antes de que él cayera. Sí. Este tío es un corrupto. Y a mí me ha contado Esperanza Aguirre, que entonces era, de alguna manera, no solo eran amigas, sino su protectora. Sí. Después Esperanza Aguirre hizo todo lo posible por aplastarla y ahora son enemigas. Sí. Pero en aquel momento Esperanza Aguirre y ella eran muy amigas. Sí. Dice, mira, a mí me ha contado Esperanza todo lo que este tío está haciendo. Lo sabía perfectamente, Esperanza. Que Esperanza Aguirre diga que eran rumores o chismes es una mentira como la Catedral de Burgos, porque ella sabía que este tío era un corrupto que se estaba llevando el dinero crudo y no se atrevía con él. Las razones que Cristina Cifuentes me dio es que eso, que era muy peligroso y que en el partido no estaba bien visto el sacar a los corruptos porque Dios sabe lo que podía pasar y que por lo tanto tendían a taparle. Al final no tuvieron más remedio que cambiarle de sitio y le mandaron al Senado. O sea, ni siquiera le echaron, sabiendo por parte de Esperanza Aguirre que era un corrupto total y que se había llevado lo que no estaba escrito. Y sin embargo, Esperanza Aguirre no tiene lo que tenía que tener porque ella era su jefa al final del día y no hizo nada. Y sé algunos otros casos que no voy a contar aquí, claro, menor, donde ella sabía de corruptos del PP que siguen todavía sentados en sus escaños y que no ha hecho nada con ellos. Muy bien, con esa interrupción graciosa, anecdótica, pero que es ilustrativa de los personajes, ¿qué es lo que queda en la memoria? Yo voy a continuar el razonamiento. Es decir, que ahora el enfoque de la corrupción que estoy haciendo es más profundo porque es anterior, es antiguo, es lo primero. Y lo primero es que la oposición española a Franco, la que yo conocí y traté directamente, la que se reunía en mi despacho todas las semanas y a veces todos los días, según la intensidad de la situación, esa la he conocido como pocas personas, quizás como nadie, porque yo era observador y porque yo no tenía ningún partido político y porque he nacido con unos dotes especiales. Ya no querían cambiar de mujeres, de chaquetas, de camisas, de todo. Aquello que significara distinción, no, porque eso no saben ni lo que es dinero. Antes de la ruptura me encontré con una materia prima que estaba ya rota. Franco había roto, además de a muchas cosas, a la oposición al franquismo. Bien, con ese se puede comprender ahora que la corrupción solamente es material. Si solo saben quién lo descubre eso antes que nadie, las religiones. Cuando dicen que lo que se corrompe es el cuerpo, no el espíritu, el alma. Los que creen en el alma inmortal saben lo que estoy diciendo. Yo, como soy ateo, sé que lo que se corrompe son cualquier ideal de nobleza. La nobleza es lo que eso queda corrompido materialmente bajo el franquismo. Desaparece la nobleza del espíritu español. No lo hay. Y todavía tampoco lo hay. Si no hubiera surgido Podemos, el movimiento que hemos creado, el movimiento MCRC, como está basado exclusivamente en la nobleza, la lealtad y los principios ideales para llegar a la libertad política colectiva, es incorruptible, porque es espiritual. Pero no, eso no quiere decir que sea ni de derecha ni de izquierda. Es que perseguimos nada más que las reglas de juego. Por tanto, no hay ambición. Estamos persiguiendo definir las reglas de juego, pero no queremos entrar en la jugada. Allá cada uno con eso. Bien, pues en España
Eso no se produjo a la muerte de Franco. Y todos quisieron entrar desde el primer día en la jugada. Y el primero, Felipe González, apoyado por Kissinger y los alemanes. Y esos son los que acabaron con la posibilidad de un ideal de nobleza a la muerte de Franco. La corrupción empieza antes de la muerte de Franco, porque no tienen calidad moral, ni intelectual, ni cultural los elementos que se oponían. En el PSOE, por ejemplo, el único que tenía una cierta entidad era el que fue luego consejero de Estado, que era un poco intelectual, era un hombre noble, no tenía ambiciones, pero todos los demás no querían nada más que figurar en el poder, estar en el poder. Y la primera corrupción que viene del ayuntamiento de Tierno Galván. Y ahí estaba la corrupción ya material, porque no había habido espíritu nunca. Estaban corrompidos en la oposición. Bien, con ese tema vamos a pasar ahora a consecuencias. Primera consecuencia visible. Cuando doy el discurso en el Paraninfo, en el año 94, y están en la tribuna presentándome todos los periódicos, todos los medios de comunicación importantes, salvo las televisiones, la radio y todos los periódicos, menos El País. Hay cerca de 2.000 personas asisten, hago un discurso de ruptura con la situación y quedaron defraudados porque estaban esperando marchar, que dijera vamos a la plaza a la Puerta del Sol para proclamar la República. Pero como yo soy una persona que sé muy bien la historia política y jamás haré una aventura, no lo hice, quedaron defraudados, porque era la corrupción total de Felipe González y el triunfo de la EPI para derribarlo, que fue en el año 96 termina. Bien, hoy estamos igual con el PP, pero claro, si el PP ahora lo destruimos exactamente, está destruido, quiero decir, si hacemos una campaña que la hacemos nosotros seguro ya empezamos hoy mismo a derribar al PP, como hice yo con Felipe González, lo voy a hacer ahora con Mariano Rajoy, con Esperanza Aguirre, no dejar títere con cabeza que pertenezca al PP, ni uno, porque eso del abismo que dice El País no es verdad, está en los infiernos desde que antes de nacer, es el continuador de Fraga es el continuador del franquismo duro, y eso es lo que representa el PP, y vamos a por él, pero tengo que advertir que hoy hay una situación distinta que cuando ataqué con la EPI atacamos a Felipe González. Y hoy la existencia de Podemos. Podemos es la escoria de todo lo que ha salido de los partidos, que ha subido con unas ambiciones de locura total, de desconocimiento de la realidad, a apoderarse del Estado. Y ya están en el Estado, ya están dentro del Estado. Entonces esa es la diferencia, que es peligrosísima, porque vamos a derribar al PP. Pero eso, tenemos que estar atacando a la vez a Podemos. Y Ciudadanos, eso es y Rivera, eso es un oportunista, es un niño que no sabe nada de nada. Pero atención, con esto voy a terminar mi reflexión teórica para pasar enseguida a darle a Alberto, porque empecemos con la práctica. Atención, que lo que hay en España de verdad es una corrupción del Estado, que no es el gobierno ni los partidos, que todos los partidos están corrompidos, porque antes de llegar Podemos al Estado ya se corrompió, porque sin estar corrompido no se entra en este Estado. El Estado español está corrompido y lo que hay es corrupción de Estado. Y esa corrupción de Estado no solamente se puede barrer, eliminar, fumigar desde dentro, desde fuera. Desde dentro no hay nadie que se suicide. Eso no puede suceder. Ahí termino mi intervención para darle paso a Alberto, que está impaciente como un caballo en el hipódromo, para empezar a enlazar unas noticias con otras, para que veáis hasta qué punto llega la corrupción del Estado, y por eso va a empezar a hablar de las empresas públicas estatales, que son el foco de la corrupción. Vale, venga. Tenemos la portada del País, que es el inicio de todo lo que estamos viendo durante estos días. Dice hoy, en portada, dice: la detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP. Y leyendo, justo debajo del titular, el expresidente de Madrid, acusado de enriquecerse con el canal de Isabel II, ese es uno de los subtitulares. Luego dice: la operación de la UCO se salda con 12 detenidos y numerosos registros. Y luego dice: el director de La Razón y su presidente citados por el juez como imputados. ¿Por qué? Ya hay que decirlo enseguida. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué están imputados
La Razón, el presidente y Marhuenda. ¿Por qué? Vale. En páginas interiores, la página 17, El País dice: el juez investiga al presidente y al director de La Razón por coacciones a Cifuentes. De hecho, en Marhuenda y el nombre. El otro es Mauricio Casals. Exactamente. Mauricio Casals tiene una importancia colosal para entender lo que ha sucedido en las televisiones, en el reparto de cuotas, fútbol, dinero, millones. Ahí está Mauricio Casals. De hecho, al citar a Cifuentes, también en portada dice El País: Cifuentes, que denunció el caso, promete plena cooperación con la justicia. Bien. Dice: los pinchazos revelan planes para presionar a la dirigente por parte del director de La Razón. Y el otro ¿Pero qué significa? Esto significa, es que la gente puede no entenderlo, y los titulares, hay que estar muy metido dentro para saberlo. Significa que el presidente, que hemos dicho antes, que el nombre. Los dos son, presidente y director de La Razón, son Francisco Marhuenda y Mauricio Casals. Eso es, esas dos personas están imputados, es decir, están siendo investigados porque tenían planes para, o habrán ejecutado, y habrá, el juez lo dirá, a Cifuentes, para que Cifuentes impidiera que el juez actuara como está actuando, para que Cifuentes no diera a los fiscales los informes que le ha entregado. Y eso, como es natural, es un delito muy grave. Pero ahora el mundo quiere seguir igual. Sí. No, ahora luego va a explicar él quiénes son las dos empresas estatales, verdaderamente los focos de esta corrupción que aparece de una manera tan generalizada en el PP. Vale. En la portada del Mundo dice: el juez acusa a González de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. Bien. Continúa justo debajo del titular. Ordena su detención tras analizar cientos de horas de grabaciones que lo sitúan al frente de una red corrupta. Dice también: los documentos indican que él y su familia se lucraron por contratos en Brasil, Colombia y República Dominicana. El fiscal del caso pedirá el ingreso en prisión sin fianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Y en un lateral de la portada dice: imputada la cúpula de Mercasa, esta es una de las empresas, por el desfalco en Angola. Ahora vamos a entrar a fondo aquí en Mercasa. Y desarrolla la noticia, dice: la Guardia Civil irrumpió ayer en la empresa pública Mercasa en paralelo a la operación vinculada al canal de Isabel II. Ahí está. Pablo González, hermano del expresidente madrileño y directivo de Mercasa. Los dos detenidos y en la cárcel ya González. Pablo González une ambos casos. Los pinchazos telefónicos en la investigación a Ignacio González apuntalaron la sospecha del juez en este otro caso: que Mercasa, cuya cúpula ha sido imputada, lleva años pagando sobornos en el extranjero. Y entre esos sobornos vamos a ver ahora qué es lo que pasa con Defex, que está todo enlazado. Ya veréis qué personaje es el que está en todo esto. Ya veréis un personaje muy conocido, pero muy conocido por sus crímenes. Vale, en la página 14 del Mundo aparece una imagen cuyo pie, aparece un señor fotografiado aparentemente a una cierta distancia, dice el pie: el prófugo del caso Defex, otra de las empresas, imputado ahora también en el caso Mercasa, Guillermo Taveira. Ahí está el personaje, ahora veréis. ¿Qué personaje? Veréis. Vale. Si buscamos en internet quién es Guillermo Taveira, nos encontraremos que está muy enlazado con otro personaje muy conocido también en la corrupción española. Y es que El Mundo, vamos a ver en qué noticia, porque tengo que Bueno, pero buscarla. mientras lo decimos, el personaje. Vale. En El Mundo, en su edición digital, dice: El Mundo localiza en Angola al socio de Paesa en el saqueo de 100 millones de euros a Socio de Paesa. socio de Paesa. Y continúa. Eso era un defalco ya en Defex. Así es. Y esta noticia es de octubre, concretamente del 8 de Desde octubre entonces lo supo yo, de 2010. en esa fecha. Dice: su nombre es Guillermo Augusto de Oliveira Taveira Pinto. Tiene 62 años y hace 2 que Interpol y la Audiencia Nacional intentan encontrarle. El motivo: él fue el hombre clave en la compleja trama internacional de sobornos y blanqueo que, según Anticorrupción, desfalcó 100 millones de euros de las arcas de Angola,
un país con potentes reservas petrolíferas y un 37% de habitantes en la pobreza extrema. Y es en ese país, Angola, donde ahora ha aparecido la corrupción que ha llevado ya a ser detenido y probablemente a la cárcel al hermano de Ignacio González, llamado Pablo González. Sigue la noticia unos párrafos más abajo. La investigación por parte española llegó en este punto a tomar ribetes cinematográficos. La volatilidad de Tabeira es tal que se llegaron a plantear cotejar las imágenes de seguridad de la Fiscalía luxemburguesa para asegurar su identidad y que no se tratara en realidad del mismísimo Francisco Paesa, perpetrando de incógnito alguna de sus fechorías junto a su sobrina, pero no, era Tabeira Pinto y efectivamente era él. Ahora voy a contaros algo de Paesa para que sepáis que todo esto viene de ahí, de Angola, Tabeira, Mercasa, Defex. Bien, era un empleado ducho del Banco Hispanoamericano y un día vino a verme Novaes, corresponsal de Le Monde. Acababa de triunfar mi tesis en Guinea, aquí en Madrid, por la independencia de Guinea, dándole el poder, el triunfo a los defensores de la independencia verdadera contra los candidatos de Carrero Blanco y de Castilla. Y viene Novaes, que lo conocía mucho, corresponsal de Le Monde, y que me había ayudado dando noticias en Le Monde sobre la independencia, y me dice que un tal este hombre Francisco Paesa. Es que no me acuerdo del nombre. Francisco Paesa quería conocerme. Y le digo, ¿quién es? Y me dice, es un empleado, un funcionario del Banco Hispanoamericano que quiere ir a Guinea para fundar un banco. Y propone que yo te diga a ti, que yo formo parte, Romero Robledo, un abogado también, pero que tú seas el presidente y tal. Digo, hombre, ¿pero qué estás diciendo? Yo no puedo hacer jamás ni un negocio en Guinea porque yo lo he hecho por razones políticas y no quiero tener ninguna relación con el dinero y Guinea. Bien, se fue, nada, no pasó nada. Luego me llaman desde Guinea. Yo había roto mis relaciones con Macías porque nombró, lo he contado otras veces, no repito, nombró de ministros a dos personas que yo no conocía nunca y que declararon en el Comité de los 24 que habían venido a mi despacho y que yo le había puesto 1 millón de pesetas encima de la mesa, y como era mentira, y Macías lo nombró ministro, yo rompí con Macías y dije que yo no iba a Guinea porque yo no tenía ningún interés en Guinea. Bien, pero después, estando roto mi relación con Macías y no hablando con él y habiendo sido brusca mi ruptura, me llaman por teléfono en el mes de diciembre, por ahí unos 3 meses ya después de que yo he roto. Y me llama por teléfono uno de los ministros, Jesús Ollono, uno de los ministros de Macías. Y me dice, aquí ha venido un tal Paesa, que acompañado de Novaes y de Armando. Y han convencido a Macías de que ellos pueden fundar el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial para emitir moneda. Y yo me reí y digo, ¿y qué? Dice, no, es que Macías se lo ha firmado en un papel, él no sabe esto, y le llamo a usted, don Antonio, a ver qué hacemos. Y digo, bueno, pues por lo pronto lo que digo es que exigirle que haya un depósito de lo que sea, de dinero, de oro, de dólares, algo para... Si como no lo tiene, son mentiras, es un empleado que no tiene banca ninguna. Bien, lo hicieron así. Y cuando llegó Paesa en un avión con el Tesoro Nacional para depositarlo en el banco, habiendo obtenido ya gratis que le dieran un buen edificio en la plaza principal de lo que entonces era Santa Isabel, en Fernando Po, hoy Malabo, cuando llegaron. Y como estaba Jesús Ollono advertido por mí, y le llevó la policía con él, y al bajar del aeropuerto el cajón con el Tesoro Nacional le obligó a abrirlo. Entonces abrieron el cajón y estaba lleno de revistas de mujeres de caché. Entonces Macías le dio un plazo de 48 horas para salir de Guinea, que no volviera a pisar allí. Bien, mientras tanto, me llaman de Suiza una persona muy conocida, un inglés muy relacionado, para decirme que en Suiza se estaban cotizando acciones del Banco Nacional de Guinea, un tal Paesa. Y yo ya le cuento la verdad. Bien, y entonces me dice, que este Paesa recibía a la gente en un palacio
un chalet lujosísimo en la orilla del lago Lehmann, que era propiedad de la viuda de Sukarno, y estaba de amante de ella viviendo ahí, y es ahí que se le ocurre a partir de aquí, venga, sigue tú con la información de Paesa, ya veréis. Bueno, lo que viene a decir es que Tabeira es socio de Paesa en Defex, y sobre todo que quien está blanqueando todo el dinero del entramado es su sobrina, Beatriz García Paesa. Eso lo tenemos en varias noticias del mundo, en Intereconomía también. Y bueno, pues por ejemplo, la conexión entre Defex y Paesa es que, la conexión entre Defex y Mercasa es que ambas compañías son de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y en ambas compañías, las dos, lo que se ha encontrado es que se estaban pagando comisiones a Tabeira, que lógicamente es también a Paesa, y el dinero ha sido blanqueado por la sobrina de Francisco Paesa. Lo que importa ahora señalar, Roberto, es que en los estatutos hemos mirado ahora en internet de estas compañías, y en Mercasa, que es la que ha promovido todo hoy, resulta que es una empresa pública del Estado, pública, cuyos estatutos dicen que se regirá por el derecho privado. Así, cualquier cosa. Por eso España está rota. Es el Estado el que está roto, porque no hay nada público, todo es privado. Privado es la corrupción, son las personas. Las personas públicas no hay, toda persona es privada. Pero si están ocupando un cargo del Estado y corrompida y corrupta, pues, porque los dos términos, corrompido y corrupta, son correctos, españoles. El corrompido se dijo antes que corrupto, un siglo antes, pero son correctos, por eso no tengo por qué rectificar. Bueno, de hecho, en la página de Mercasa, en la página web de Mercasa, ellos mismos se autodefinen como empresa pública. Mercasa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad de derecho público cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del ministro. ¿Qué te parece, Roberto? Dependencia directa del ministro de todo lo que está pasando en esa corrupción. Tiene que dimitir hoy mismo, empecemos la campaña ya. Tiene que dimitir esta señora que se llama García Tejerina, la ministra. Esa tiene que dimitir hoy mismo. De Agricultura y Pesca, porque según los Alimentación y Medio Ambiente. Esa empresa depende de ella. Pues no va a dimitir, ¿eh? Creo que no tiene intención. Seguro que no. Pero nosotros vamos a empezar las campañas a que dimitan todo el PP entero. Tampoco estaban por ello. Vamos a ver. En fin, vamos a ver. Yo voy a ir a mirar las cosas con más perspectiva, porque si no los árboles no nos dejan ver el bosque. Tú has hablado, y creo que esa es la clave, de corrupción de Estado. Sí. Porque al final del día, yo como soy ingeniero, me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho sumar y restar. ¿Cuánto dinero se han llevado todos estos golfos, además tontos y descerebrados? Era la porque pregunta. eso a otros que son más listos, cuyos nombres no voy a dar, no les han pillado, porque no se les ocurría hablar por teléfono, porque tenían gente que lo hacía por ellos y porque jamás han pedido un duro y no les pueden probar nada, y se han llevado muchísimo más. Pero bien, a lo que voy. ¿Cuánto dinero se han llevado entre el Correa, el Pujol y todos estos mangantes que tenemos por aquí? Los seres de Andalucía y todos los seres de Andalucía se han llevado 10, 20.000, 30.000 millones, no llega a 30.000 millones, ¿eh? No llega a 30.000 millones. Y sin embargo, la corrupción de Estado nos está costando, el Estado que nos impuso el régimen del 78, nos está costando 100.000 millones de euros. Esa era la pregunta que yo te hacía. Es lo que quería que dijeras tú. 100.000 millones. 100.000 millones de euros al año. Y esto lo he detallado no hace mucho tiempo, pero fíjense, por ejemplo, voy a dar algunas de las cifras. Duplicidades entre administraciones, para colocar
a decenas, cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios. Y choferes. Eso cuesta 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros, querido Antonio, queridos amigos, en duplicidades entre administraciones. En la sanidad y la educación, cuya gestión es absolutamente desastrosa, desde que fueron transferidas a las comunidades autónomas y entraron de 10 en fondo familiares, amigos y correligionarios, el despilfarro es de 30.000 millones en la sanidad y de unos 20.000 millones en la educación. Hay de las 25 nuevas universidades que se han hecho en España, aproximadamente 20 sería más barato cerrarlas y mandar a los niños y niñas que estudian en ellos a estudiar en Harvard, porque saldría infinitamente más barato. Entonces, el problema, insisto, es el problema de la corrupción de Estado. Ahora mismo, van a llamar a Rajoy para que declare sobre el caso Gürtel. Sí. Y eso va a ocupar los titulares y las primeras planas de todos los periódicos. Y sin embargo, este señor ha dicho que va a hacer fijos a 250.000 mangantes, Claro. que son familiares y amigos de los sindicalistas, que los nombran ellos, los sindicatos, para cubrir las bajas por asentismo, que son 4 veces mayores que en Europa en la sanidad y en la educación, y a estos tíos los va a hacer fijos. Se supone 11.000 millones de euros de coste al año. Hablas del Partido Socialista, Susana Díez. Susana Díez va a meter ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 40.000 enchufados que tiene contratados temporalmente en la Junta de Andalucía, los va a hacer fijos. Y eso, evidentemente, es un río de dinero. Yo, de todas maneras, hay una cosa a la que sí me quiero referir. Miren ustedes, Rosa Díez, en el debate de investidura de Rajoy, se levantó y denunció ante Rajoy la corrupción del Estado, la corrupción generalizada política a lo largo y a lo ancho del Estado. Yo les sugiero que lo vean, luego te mandaré los enlaces, Antonio, para que lo puedas divulgar entre nuestros oyentes, porque Rosa Díez tuvo una de esas intervenciones más brillantes que ha habido en el Parlamento español desde el año 1978. Y Rosa Díez atacó a Rajoy por la corrupción institucional y la corrupción que ella afirmaba existía a lo largo y a lo ancho de todas las instituciones. Lo que ya se llama sistémica. Sistémica, bien. Bueno, Rajoy se levantó como una pantera, como una auténtica pantera, le dijo de todo, le dijo que era mentira, que no la toleraba en absoluto, que pusiera en duda la honestidad de la clase política española. Bueno. Y eso lo dijo el tío que ha convertido al Partido Popular en un estercolero. En una pasta, en una mafia, es decir, los partidos políticos. En un estercolero de dinero. Aunque el dinero no huele, decían los romanos. Es peor que eso. Son auténticas mafias con forma de partidos. Eso. El PSOE, el Partido Popular, todos. Y Podemos. Y el Ciudadano. Son mafias. Podemos también. Está votado por personas inocentes. ¿Qué pasó con Rosa Díez? Pues que la banca española, empezando por la Caixa, donde de la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue un ejemplar empleado, apoyaron a muerte en todas las televisiones y en todos los medios a Ciudadanos para aplastar a Rosa Díez, que ha sido borrada del mapa, y han puesto a este Mindundi que está al servicio de la banca y al servicio de los intereses más corruptos de este país. El señor Rivera, que estoy de acuerdo, el que defiende todo esto. Entonces, yo les diría, fijémonos
fijemos en el bosque y no nos entretengamos con los árboles. Pues claro que no. Desgraciadamente, digamos que el morbo que tiene el ver a estos golfos, que son los más tontos, insisto, porque a los verdaderamente listos a esos no los han pillado, a estos que son los más tontos, porque a quién se le ocurre comentar estas cosas por teléfono, que además probablemente eran móviles, con lo cual estos imbéciles, ¿cómo es posible que este imbécil de Ignacio González no supiera que hay un sistema que capta todas las conversaciones de Y el imbécil de Rato, ¿qué pasa con Rato? Bueno, también, con Rato, ¿qué pasa con Rato? ¿Y qué pasa con Pujol? ¿Y qué pasa con Pujol? Pero que te quiero decir que la verdadera corrupción es la corrupción del Estado. El Estado está roto porque no tenemos partidos políticos. Tenemos mafias con forma de partidos, cuyo único deseo y lo único que quieren es triunfar, de mantenerse en el poder para seguir robando. Bien, Roberto, como es imposible que nadie pueda pretender que los árboles no dejen ver el bosque al MCRC, que ha nacido con una perspectiva universal, es imposible que eso pueda suceder con nosotros. Le pido a Alberto, que tiene un dominio tan rápido de las situaciones, de los datos, pues le pido que continuemos ahora talando, talando árboles, porque es nuestra obligación advertir del peligro que ahora supone el hundimiento del PP. Sí, queremos hundirlo, a sabiendas de que eso va a favorecer a Ciudadanos, a sabiendo que eso va a favorecer a Podemos. Y por eso tenemos que atacar a la vez a Ciudadanos y a Podemos. Porque tiene que abrirse en España un largo periodo de libertad constituyente. El régimen del 78 no es que esté agotado, no es que haya cumplido su función, es que nació roto, rompiendo a España, con un pacto de reparto de España, con un pacto de reparto del dinero público y de los fondos públicos, y eso ha durado ya 40 años. Pues ¿eso qué quiere decir? Que en España la dictadura dejó a los españoles sin hormonas. Bueno, vamos a ver, yo no echaría la culpa. Pues no la eches. Al régimen, bueno, y tengo que decirlo porque en la época de Franco los golfos podían ser igual de golfos que ahora, pero digamos que el sistema no les permitía. Yo no es lo que he dicho, Roberto. Yo he dicho que la dictadura dejó sin bemoles a los españoles que no tuvieron el valor de levantarse contra la dictadura. Eso fue. Y eso, de ahí viene esta oposición cobarde. Vamos a ver, fue el mayor engaño. El régimen del 78 fue el mayor engaño a un pueblo de la historia. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, se jactó de traer a la democracia y los periódicos, empezando por El País, lo apoyaron a muerte, cuando la democracia era la única opción posible, como se vio después en el oeste de Europa. Y lo que hicieron fue, tú lo sabes muy bien, robándonosla, imponiéndonos una oligarquía de partidos sin separación de poderes ni representación política, y cuya única finalidad fue todos al reparto del botín. Exacto. Que para ello dividieron España en 17 trozos contrarias a la realidad histórica y geográfica de nuestra nación, donde el gasto quedó a merced de ignorantes y corruptos, donde la eficacia y la eficiencia se han sustituido por el clientelismo y la inmoralidad. Perfecto. Y donde en el colme del dislate no responden por el entuntamiento, ni rinden cuentas a nadie, aunque la gente no relaciona su experiencia personal, y este es el drama, con el despilfarro público. Eso es. Muy bien. Y que, sin embargo, el hecho de que tengamos los mayores niveles de pobreza y exclusión social de Europa, hay el nivel universitario y el nivel más bajo de enseñanza en la universidad. En las universidades. Eso es horrible. Lo destruyó Felipe González. Las universidades las destruyó Felipe González y el socialismo. Claro. Que hayamos perdido el 20% de la renta disponible, que la riqueza de las familias haya caído un 40%, que se haya destruido un tercio de la clase media, que tengamos los mayores impuestos de nuestra historia, que nos hayamos empobrecido respecto al resto del mundo, creciendo muy por debajo de nuestro potencial
De acuerdo. Como sabes, Te en digo- el tema que estamos, y termino, una gigantesca burbuja de deuda pública de 1,56 billones de euros que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Y entonces tengo que acabar con un llamamiento. El régimen del 78 ha destruido nuestras expectativas y nuestras esperanzas. Por ello, o acabamos con este régimen, con esta mafia de partidos y sus autonomías, o ellos van a acabar con nosotros. Eso es la verdadera corrupción del Estado que nos impuso el régimen del 78, engañando a los españoles con ayuda de los medios de comunicación al servicio de estos canallas y a estos corruptos y miserables. Figúrate qué alegría tendré al oírte que esas palabras que tú pronuncias, las mismas palabras, las pronuncié yo antes de que se iniciara el régimen del 78. Y las pronuncié en mis libros y están escritas. Al empezar el 78 dije que esa Constitución funcionaría si no se cumplía y que el régimen de partidos estatales funcionaría solamente si se hacía de la corrupción el factor único de gobierno. Eso lo dije en el año 78. Figúrate qué emoción, qué fortaleza puedo dar yo a tus palabras cuando yo lo que hacía fue un análisis intelectual previo, y tú lo que has hecho es las consecuencias prácticas que has vivido y dominas a través del estudio de la economía, y yo fue a través del estudio de la condición humana. Y la condición humana de los que sucedieron a Franco era, no digo que de patíbulo, pero era completamente corrompida, estaba corrompida bajo Franco, y esos son los que han gobernado 40 años a España, los que ya bajo Franco al final, por envidia del Estado, por envidia del poder, por envidia del dinero, por querer ser ricos, famosos y guapos y cambiar de mujeres, han corrompido a España, no, la han roto. Ahora te doy la palabra a Alberto, porque Alberto está deseando darnos datos concretos. Bueno, queda... Que no es el bosque. El bosque, he dicho antes que la palabra ruta viene de que el bosque se rompe, está roto por el camino, que es la ruta. Bueno, queda saber, que seguramente como es anterior el caso Defex, queda saber qué es Defex, porque hemos hablado de que Mercasa es una empresa de la SEPI, pero Defex es exactamente lo mismo o parecido. Defex es una empresa pública, entre paréntesis nos dice la mayoría accionarial es de la SEPI, creada en 1972. Su actual objeto social es la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas, pero tradicionalmente se dedicaba a intermediar en la exportación de armas, siempre de la mano de empresas privadas. Bueno, el caso es que dentro del caso Defex, para apoyar lo que estáis comentando vosotros al respecto de la corrupción, dice el diario El Mundo meses atrás, dice, el caso Defex tiene así conexiones inesperadas. Recordemos que Defex también estaba implicado Tabeira, socio de Paesa. Dice, el caso Defex tiene así conexiones inesperadas con uno de los grandes escándalos de corrupción de la democracia. El de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente e imputado por blanqueo y delito contra la hacienda pública, intentó hacer negocios en Angola con el fugitivo buscado por la Audiencia Nacional en el saqueo del caso Defex. Y que hoy Lauder dice que Pujol Ferrusola ha elevado a 30 millones la cifra evadida por este señor, por el hijo de Pujol. 30 millones. Y eso hoy en la portada de los periódicos. Continúa. No, sin más, dice, este prófugo, Guillermo Tabeira Pinto, tiene una orden de búsqueda y captura en Interpol desde hace 2 años. Esa es la información sobre Defex y Tabeira. Y la conexión con los Pujol y la conexión con Mercasa. Bien, la cuestión está en lo siguiente. Si hoy se abriera un periodo de libertad constituyente, el 90% de los españoles creerían que ha habido un error de personas, que lo que es que la oposición a Franco no valía nada,
que eran unos oportunistas que no querían más que colocarse en el Estado y que lo han hecho. Pero que lo que hay que hacer entonces es volver a repetir una monarquía y una constitución un poquito mejor que lo que hay, tal vez, tocando algún sistema retoque al sistema de elecciones, pero no verían la realidad. Primero, sin la monarquía actual es imposible arreglar nada, porque el principio de la corrupción fundamental que ha padecido España ha sido la monarquía de Juan Carlos. Yo no estoy hablando de su hijo. La monarquía ha sido el ejemplo mejor para la corrupción, para la impunidad de la corrupción, puesto que el rey es impune. Como no puede ser castigado, ni siquiera puede ser acusado, figuraros qué corrupción habrá tenido. ¿Cuántos millones tiene en el extranjero Juan Carlos? Una locura, una fortuna. Bien, ¿y eso qué? ¿Se va a dejar así? ¿Me permites, Antonio, venga. contar una cosa que ya la he contado, pero que viene muy al hilo de lo que tú estás diciendo? Porque esto no es algo que me hayan contado, sino que yo he vivido en primera persona. Y estuvo a punto de costarme, no creo que nada, pero vamos. Esto fue lo siguiente. Miren ustedes, en los años, a finales de los años 70, el año 79, se produjo, después de haberse producido la primera crisis del petróleo, se produce la segunda crisis del petróleo, con la llegada de los ayatolás a Irán. En ese momento la situación es absolutamente gravísima de los suministros, y yo, como consejero delegado de Cansa, que era en aquellos momentos, me dio la responsabilidad el gobierno de Adolfo Suárez de buscar suministros para que llegaran a España, para que no tuviéramos, un corte de suministros de gasolinas en España. Bien, una persona que yo conocía, que era Fernando Schwarz, un diplomático que estaba de embajador de España en Kuwait. Es un liberal. Un diplomático de la vieja escuela que conocía muy bien a la familia kuwaití, me llamó por teléfono y me dice: oye, mira, Roberto, que me he enterado que tienes la responsabilidad de encontrar suministros para España. Yo tengo muy buenas relaciones con la familia Al-Sabah, que era la familia gobernante en Kuwait, y si te vienes a Kuwait, yo te voy a poder conseguir suministros directamente a través de la familia Al-Sabah. Le dije: Fernando, yo no tengo inconveniente en ir a Kuwait, pero verdaderamente un viaje que para entonces tenía que haber ido por Frankfurt, un lío de miedo, chuparme un viaje de 12 horas para luego después que sea un camelo, pues oye, Fernando, no estoy dispuesto. Te juro, Roberto, que esto es serio, vente para acá y si no, me cortas la cabeza. Digo, vale, Fernando, pues me voy. Me fui para Kuwait. Y efectivamente, Fernando, que era un tipo serio, consiguió un primer cargamento, luego iban a venir más, un primer cargamento de 150.000 toneladas de crudo del gobierno de Kuwait, de la Kuwait Petroleum Company en concreto, que era la compañía nacional kuwaití. Cuando yo volví a Madrid, encontré con que mi secretaria me dijo: ¿tiene usted varias llamadas del señor Fernández Ordóñez, que era entonces el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda y de quien dependía Cansa? Es decir, yo era un subordinado suyo. Y yo pensé para mí, y digo, hombre, es que Paco debe estar encantado conmigo, porque te iba a felicitar. Unos ministros me va a felicitar y seguro que me va a dar un bonus impresionante. Total, que cojo, voy a ver a Paco a la calle de Alcalá, número 4, y entro en su despacho, estaba sin chaqueta, con tirantes. Llego a su despacho pensando que me iba a dar un enorme abrazo y a felicitarme efusivamente, y levanta los brazos y dice: Roberto, ¿pero qué has hecho? Me has buscado la ruina. Y digo: Paco, yo me quedé absolutamente de piedra, no sabía que me estaba hablando. Digo: pero Paco, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero cómo se te ocurre ir a Kuwait y contratar
un cargamento de petróleo. Y digo, vamos a ver, pues muy sencillo, porque el vicepresidente Fernando Abril me ha pedido nombrar una comisión en la que están tres personas, una de ellas era yo, otra el secretario de Energía, Luis Magaña, y la otra, Arturo Romaní, por el patrimonio del Estado. Bien, entonces, y tenemos la obligación de encontrar suministros para España. Dice, sí, pero ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait? Digo, coño, ¿dónde quieres que vaya? No se voy a ir a pedir al Ayatollah Khomeini. Y dice, no sabes la que has liado. Digo, bueno, pues explícame, Paco, porque yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Dice, ha estado aquí, ¿cómo se llamaba el hombre este del rey? Manolo Prado. Manolo Prado, ha estado Manolo Prado, y bueno, me ha dicho que cómo se nos ocurre ir a Oriente Medio, porque Oriente Medio es terreno vedado. Absolutamente. Y digo, pero vamos a ver, Paco, esto, primero, no sé quién es Manolo Prado, pero si yo, ministro de Hacienda, viene un tal Manolo Prado a decirme eso, lo hubiera tirado por la ventana directamente. Y dice, ¿cómo que no sabes quién es Manolo Prado? Y dice, te juro por mis muertos que no sé quién es Manolo Prado, Paco. Y dice, ¿lo ves? Es que eres un pardillo. ¿Cómo no eres el único tío en España que no sabe quién es Manolo Prado? Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad que era un pardillo, porque eso lo sabíamos todos. Eres un pardillo. Bueno, dice, ni se te ocurra volver a Arabia Saudí o a los Emiratos del Golfo a por petróleo, porque ese terreno es de Manolo Prado. Naturalmente, de inmediato me fui a ver a Fernando Abril. Y dice, ¿qué pasa aquí? Le conté la historia y Fernando Abril se descojonaba de risa. Claro. Y decía lo mismo que tú. Dice, sí, la verdad, Roberto, es que eres un pardillo. Claro. Ninguno de ellos me explicó entonces quién era Manolo Prado y Claro. yo lo pregunté después. Pero Fernando Abril se partía de risa cuando lo veía. Pues voy a Y, rematar. bueno, pues oye, ¿qué pasaba? Que todos los suministros de España con comisiones impresionantes los hacía Manolo Prado en nombre del rey. ¿Y quién se llevaba las comisiones? El rey. Es más, Pues yo. mira, Pues yo. pero es que Fernández Campos Sabino, Es que, vamos a... Ah, sí, me dijo una cosa Fernando Abril, que era muy gracioso. Tenía cosas muy graciosas a veces, Fernando. Y digo, pero vamos a ver, Fernando. Yo le dije, en esto yo estaba muy cabreado. Lógicamente. Digo, yo he conseguido un barco sin ningún tipo de comisión, directamente de la Kuwait Petroleum Company. Y los que están viniendo de Arabia Saudí tienen unas comisiones impresionantes. Y me dice Fernando, y dice, vamos a ver, Roberto, ¿las comisiones esas las pagas tú? Y dice, hombre, pues no, Sí. no las pago yo. Pues claro que sí, Directamente pues sí, a- Las pagas tú, Roberto. pues sí la pagabas. Claro. pues entonces olvídate del tema. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, pues Bueno, que... esto es ilustrar lo que me No, estás y diciendo. yo voy a ilustrarte más todavía ese tema, porque yo conocí íntimamente no solo al rey, como sabes, sino a Manolo Prado, Colón de Carvajal, el Manco. Lo conozco perfectamente y vino centenares de veces a mi despacho a verme, porque sabía la amistad y el respeto y el temor que tenía Juan Carlos respecto a mí, y vino muchas veces a verme. Bueno, nunca me dijo, como es natural, nada que pudiera yo saber. Pero Sabino, sí, que el día que me contó tantísimas cosas, me dijo que era verdad que tú has hablado de los ayatolás y del Shah de Persia. Bueno, pues mira, antes del golpe de Khomeini, del ayatolá, que vivía en París, antes le pidió Manolo Prado al Shah de Persia, de parte de Juan Carlos, $1 millón y se los dio. Y eso me lo ha contado directamente Sabino, ese día, de Manolo Prado, directamente al Shah, $1 millón directamente al bolsillo. Figúrate, ¿a cambio de qué? Ya podéis imaginar que lo que quisiera el Shah, España era terreno conquistado. Si el que estaba con el rey. ¿Y qué crees que pasa en Sudamérica? Algún día saldrá el asunto de América del Sur, de la Hispanoamérica, de la habla española, de la cantidad de dinero que en esas
movidas que están saliendo ahora de las grandísimas corrupciones, ¿por qué el rey allí tenía tanto prestigio entre la clase gobernante? Veréis a dónde llega la corrupción también de América española. Bien, quería además que darte el dato de que confirmó lo del el Shah antes del ayatolá, ya no necesitaba ni petróleo, le pedía directamente el dinero a Shah. ¿A cambio de qué? De lo que quisieran a cambio. Aquí mandaba el rey con la corrupción. Bueno, lo que me estás contando, tú como no eres del mundo del petróleo, yo sí, lo que me estás contando es el chocolate del loro. Comparado, tú sabes lo que no, supone... te lo he puesto como un ejemplo. Vamos a ver, tú imagínate que tienes un... mira, en aquellos momentos el barril de crudo estaba a $35. Sí. Bien, una comisión de $4 por barril. ¿Tú sabes cuántos barriles de crudo caben en un barco de 150.000 toneladas? Una locura. Ni te lo imaginas. Entonces, aquí estamos hablando de dinero de verdad. Tú me estás hablando de la calderilla. No, yo te Así hablaba... que no digas que no necesitaba el petróleo, porque el petróleo sí que lo necesitaba. No, yo no te hablo de la calderilla. Te estaba hablando de que la corrupción de Juan Carlos era tan grande que no necesitaba las comisiones, eso por supuesto, muchísimo mayores, sino que llegaba hasta pedir limosna. Mira, voy a contar otra vez. Eso, como tú mismo has dicho, eso fue antes de la crisis del petróleo. Exactamente, antes. Mandaba. Porque después de la crisis del petróleo no creo que Pero mira, para que comprendan los españoles, mira, para que comprendan los españoles qué rey tienen y qué rey han tenido y quién es su descendiente, voy a contar una anécdota de una cacería, para que veáis que no estoy hablando de nada en balde. En una cacería, uno de sus amigos, que me lo ha contado directamente a mí, amigo muy bueno del rey. El rey le dice, Juan Carlos le dice que se queda enamorado de un par de escopetas en una cacería de perdices. Se queda enamorado. Bien. Y en otras siguientes cacerías donde coinciden, este mismo amigo suyo le regala unas escopetas nuevas exactamente iguales. Y Juan Carlos le dice, pero fulano, ¿cómo te has molestado en pedir nada? Hombre, otra vez que quiera hacerme un regalo, a mí me basta el dinero, lo que te han costado haberme lo dado en dinero. Ese es Juan Carlos, lo conozco mejor que nadie, porque lo he conocido cuando era un niño y estaba asombrado porque yo pagaba en Zaragoza, según mi costumbre, que siempre pago todo, pero eran con 1.000 pesetas, 2.000, ¿qué ganaba yo de notario? 15.000 pesetas al mes. Y eso estaba, a su padre le decía que yo me salían los billetes por las orejas, por los bolsillos. Él quería eso, es lo que quería. Por eso le he contado el millón. El arrebajamiento que un jefe del Estado español le pida a otro jefe de Estado, o sea, $1 millón, que se lo pida, que se lo regale. Eso es mucho más que la cuantía. Eso está vendiendo a España, poniéndolo a disposición de lo que vino luego, de lo que ha venido, de lo que estamos denunciando. Lo que ha pasado, España está rota y uno de los principales factores de la rotura de España ha sido la monarquía de Juan Carlos, en contra de su padre, en contra de la dinastía. Esa monarquía no puede quedar rastro, tiene que ser eliminada, porque ha sido el factor número 1 de la corrupción. Por eso lo nombro. Pues efectivamente, así Muy bien. es. Entonces, hombre, si el jefe roba, pues los demás, los que están debajo, ya me contarás. Bien, pues nada, si quieres, como llevamos tiempo y no queremos cansar, pero que me encanta cómo vibra dando las noticias. Alberto, ¿tiene algo que decirnos más? Nada más. ¿No? Nada más. Bien. Bueno, pues entonces nada más, Roberto, gracias por tu magnífica exposición de lo que implica para el Producto Interior Bruto las cifras de la corrupción tan extraordinarias, que eso complementa el análisis intelectual y moral que he hecho de la corrupción sobre sus orígenes, porque la corrupción siempre es la materia la que se corrompe, y la materia de la que estaba construida la oposición a Franco estaba corrompida antes de morir Franco. Bien. Perfecto. Pues nada más, pues un fuerte abrazo y saludos a los demás y hasta mañana. Pues muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias a nuestros colaboradores, un saludo y hasta el siguiente programa.